6. A veces sueño con lo que vi. A veces me doy cuenta de que ya no estoy soñando, sino despierto. Tienes un recuerdo grabado como el contorno protuberante de un fósil en mi pasado, lo que es mucho peor. Todavía veo a Rubita en mi imaginación, con total perfección, como en una de las fotografías que la policía tomó esa noche. Pero sospecho que los fotógrafos policiales no eran tan artistas como mi memoria. Recuerdo su forma como la imagen vivida pero realistamente inexacta del martirio de un santo por un pintor renacentista menor. Lo que recuerdo es esto. Su piel era blanca como la porcelana y perfectamente clara. Su rostro exhibía una expresión de reposo beatífico. Lo único que le faltaba era un halo alrededor de la cabeza. La muerte apenas más que una molestia, un mero dolor momentáneo, algo desagradable e incómodo, en el camino inevitable, delicioso y glorioso hacia el cielo. Por supuesto, en realidad, que es una palabra que he aprendido a usar con la menor frecuencia posible, no era nada de eso. Tenía la piel manchada de sangre oscura, le habían arrancado la ropa, el corte en la garganta se abría como una sonrisa burlona, tenía los ojos desorbitados y la cara contorsionada de susto e incredulidad. Una gárgola de la muerte. El asesinato en su aspecto más espantoso. Esa noche, me alejé de la puerta del trastero presa de numerosos temores inquietantes. Estar tan cerca de la violencia es igual a que te pasen de golpe papel de lija por el corazón. No sabía demasiado sobre su vida. La iba a conocer mucho mejor muerta. Cuando Peter el bombero se alejó del cuerpo y la sangre, y de todos los indicios grandes y pequeños del asesinato, yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Él debía de saberlo de forma mucho más precisa, porque enseguida me advirtió de nuevo que no tocara nada, que mantuviera las manos en los bolsillos y no dijera lo que pensaba. Pajarillo, me dijo, de aquí a un rato empezarán a hacer preguntas. Preguntas muy desagradables. Pueden decir que solo quieren información, pero, hazme caso, solo quieren ayudarse a sí mismos. Da respuestas cortas y concisas, y limítate a hablar de lo que has visto y oído esta noche. ¿Lo has entendido? Sí, contesté, aunque no sabía muy bien a qué estaba accediendo. Pobre larguirucho, repetí. Sí, pobre larguirucho, asintió el bombero. Pero no por los motivos que crees. Al final verá a la encarnación del mal de cerca y en persona. Quizá todos lo hagamos. Recorrimos el pasillo hacia el puesto de enfermería vacío. Nuestros pies desnudos apenas hacían ruido. La puerta metálica que debería haber estado cerrada, estaba abierta de par en par. Había papeles esparcidos por el suelo. Podían haber caído de la mesa simplemente porque alguien se movió demasiado deprisa, o podían haber ido a parar al suelo en medio de una breve pelea. Era difícil de adivinar. No había más indicios de que ahí hubiera ocurrido algo. El armario cerrado con llave que contenía los medicamentos estaba abierto, y en el suelo había unos cuantos recipientes de plástico para las pastillas. Además, el macizo teléfono negro de las enfermeras estaba descolgado. Peter señaló ambas cosas, como había hecho antes cuando examinaba el trastero. Después puso el auricular en su sitio. Acto seguido, volvió a levantarlo para obtener línea y pulsó el 0 para hablar con la seguridad del hospital. ¿Seguridad? Ha habido un incidente en Ames, anunció. Será mejor que vengan deprisa. Colgó de golpe y esperó de nuevo el tono de línea. Esta vez marcó el número de la policía. Buenas noches, dijo con calma un momento después. Llamo para informarles de que se ha cometido un homicidio en el edificio Ames del Hospital Estatal Western, en la zona adyacente al puesto de enfermería de la planta baja. El resto les resultará evidente cuando lleguen aquí. Necesitarán miembros de la policía científica, detectives y el juez de instrucción del condado. Y creo que deberían darse prisa. Colgó, se volvió hacia mí y, con cierta ironía y quizás algo más que interés, afirmó, las cosas se van a poner muy emocionantes. Eso es lo que recuerdo. En la pared, escribí,
Francis no tenía idea del alcance del caos que iba a desencadenarse como un trueno al final de una calurosa tarde de verano. Francis no tenía idea del alcance del caos que iba a desencadenarse como un trueno al final de una calurosa tarde de verano. Lo más cerca que había estado de un crimen hasta entonces había sido cuando todas sus voces le habían gritado al unísono y su mundo se había vuelto patas arriba, y había estallado y amenazado a sus padres y hermanas, y finalmente a sí mismo, con el cuchillo de cocina, lo que lo había llevado al hospital. Trató de pensar en lo que había visto y en su significado. Fue consciente de que sus voces hablaban de un modo apagado pero nervioso. Palabras, todas ellas, de miedo. Echó un vistazo a su alrededor con los ojos desorbitados y se preguntó si no debería regresar a la cama y esperar, pero no podía moverse. Los músculos parecían agarrotados y se sintió como alguien atrapado en una fuerte corriente, arrastrado de modo inexorable. Peter y él esperaron en el puesto de enfermería y, a los pocos segundos, oyeron pasos apresurados y llaves en la puerta principal. Pasado un instante, la puerta se abrió y dos guardias de seguridad irrumpieron en la planta. Ambos llevaban una linterna y una larga porra negra. Vestían uniformes de un gris niebla. Recortados un instante contra el umbral, los dos hombres parecieron fundirse con la tenue luz del pasillo. Se acercaron deprisa hacia ellos. ¿Por qué estáis fuera del dormitorio?, preguntó el primer guardia al tiempo que blandía la porra. No deberíais estar aquí, añadió de forma innecesaria, antes de preguntar, ¿dónde está la enfermera? El otro guardia se había situado en una posición de apoyo, preparado para intervenir si Francis y Peter el bombero creaban problemas. ¿Habéis llamado vosotros a seguridad?, preguntó con brusquedad. Y a continuación repitió la misma pregunta que su compañero, ¿dónde está la enfermera? Ahí, contestó Peter, y señaló el trastero con el pulgar. El primer guardia, un hombre corpulento con la cabeza rapada como los marines y una papada que le colgaba en pliegues adiposos sobre un cuello de camisa demasiado ajustado, apuntó a Francis y Peter con la porra. No os mováis, ¿entendido? Se volvió hacia su compañero y le instruyó, si intentan alguna jugarreta, dals caña. Su compañero, un hombre enjuto y menudo con una sonrisa torcida, sacó del cinturón una lata de spray defensivo Mace. El fornido se marchó con rapidez pasillo adelante, resollando un poco. Llevaba una linterna en la mano izquierda y la porra en la derecha. El haz de luz dibujaba rodajas que se movían por el pasillo gris a medida que él avanzaba. Francis vio que abría la puerta del trastero con brusquedad. Se quedó un instante inmóvil con la mandíbula desencajada. Luego, soltó un gruñido y retrocedió tambaleante unos segundos después de que la linterna iluminara el cadáver de la enfermera. «¡Dios mío!», exclamó y, casi con la misma rapidez, entró en el trastero. Desde donde estaban, vieron cómo ponía la mano en el hombro de Rubita y la giraba para intentar buscarle el pulso. «No haga eso», advirtió Peter en voz baja. «Está destruyendo pruebas». El guardia menudo había palidecido, aunque todavía no había visto del todo el alcance de la tragedia. «Callaos, pirados de mierda», ordenó con voz chillona y llena de ansiedad. «Callaos». El corpulento retrocedió de nuevo y se volvió con los ojos desorbitados hacia Francis y Peter. Mascullaba juramentos. «No os mováis. Quietos los dos, joder», ordenó con furia. Al acercarse hacia ellos, luego, agarró a Francis por el brazo y le dio la vuelta para estamparle la cara contra la rejilla metálica del puesto de enfermería. Casi en el mismo movimiento, le golpeó las corvas con la porra, lo que le hizo tambalearse y caer de rodillas. Un olor parecido a una explosión de fósforo blanco le nubló la vista, y soltó un grito ahogado antes de inspirar un aire que parecía cargado de agujas. Vio borroso un momento y creyó que iba a perder el conocimiento. Pero cuando recuperó el aliento, el impacto del golpe se desvaneció y dejó un mero dolor sordo y punzante. El guardia menudo siguió el ejemplo de su compañero, giró a Peter y le atizó con la porra en los riñones, lo que tuvo el mismo efecto,
de modo que cayó de rodillas y resollando. Los esposaron a ambos de inmediato y los tumbaron en el suelo. Frances notó el olor desagradable del desinfectante que se usaba para fregar el pasillo. «Pirados de mierda», repitió el guardia a menudo, y entró en el puesto de enfermería. Marcó un número, esperó un momento y dijo: «Doctor, soy Maxwell, de seguridad. Tenemos un problema grave en Amest. Debería venir enseguida». Dudó un instante y anunció, sin duda como respuesta a una pregunta: «Un par de pacientes han matado a una enfermera». «Oiga», se quejó Frances. «Nosotros no hemos». Pero su desmentido se vio interrumpido por una patada que el guardia corpulento le arreó en el muslo. Guardó silencio y se mordió el labio. Tal como estaba, no podía ver a Peter. Quería girarse en esa dirección, pero no deseaba recibir otra patada, así que no se movió. Y entonces se oyó una sirena que rasgaba la noche y aumentaba de volumen a cada segundo. Era tronadora cuando se detuvo frente a Amest y se desvaneció como un mal pensamiento. «¿Quién ha llamado a la policía?», preguntó el guardia a menudo. «Nosotros», respondió Peter. «Mierda», dijo el guardia, y dio un segundo puntapié a Frances. Se dispuso a atizarlo de nuevo, y Frances se preparó para el dolor, pero no terminó el movimiento. «Oye», exclamó en cambio, «¿se puede saber qué coño estáis haciendo?». Frances logró girar un poco la cabeza y vio que Napoleón y un par de hombres más del dormitorio habían abierto la puerta y permanecían vacilantes en el umbral, sin saber si podían salir al pasillo. La sirena debía de haber despertado a todo el mundo. En ese mismo momento, alguien accionó el interruptor principal y el pasillo se iluminó por completo. En el ala sur del edificio se oían gemidos agudos y golpes en la puerta del dormitorio de las mujeres, que resistía el embate, pero el ruido era como el toque de un bombo que retumbaba en el pasillo. «¡Maldita sea!», gritó el guardia con el corte de pelo a lo marín. «Tú», señaló con la porra a Napoleón y los demás hombres indecisos. «Volved dentro». «Vamos». Los hombres retrocedieron asustados y el guardia cerró la puerta con llave. A continuación, se volvió y volvió a resbalar en una de las manchas de sangre que había en el pasillo. Los golpes en la puerta del ala de las mujeres aumentaban de intensidad, y Frances oyó dos voces nuevas a sus espaldas. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué ocurre?». Se giró, y vio, más allá de donde Peter estaba tumbado en el suelo, a dos policías de uniforme. Uno de ellos alargó la mano hacia su arma, aunque solo para abrir el cierre de la pistolera. «¿Nos han avisado de un homicidio?», preguntó uno de los policías. Pero no esperó respuesta, ya que debió de ver parte de la sangre del pasillo, y avanzó hacia el trastero. Frances lo siguió con la mirada y vio cómo se paraba en seco ante la puerta. Pero, a diferencia de los guardias del hospital, el policía no dijo nada. Se limitó a observar la escena casi, en ese instante, como tantos pacientes del hospital que tenían la mirada perdida y solo veían lo que querían o necesitaban ver, que no era lo que tenían delante. A partir de ese momento, pareció que las cosas ocurrían deprisa y despacio a la vez. Para Frances fue como si el tiempo hubiera perdido el control y el transcurrir ordenado de las horas nocturnas se hubiera sumido en el caos. Poco después se encontraba en una sala de tratamiento en el mismo pasillo donde la policía científica se estaba instalando y los fotógrafos disparaban sus cámaras. Cada fogonazo de flash era como un rayo en algún horizonte lejano, y provocaba que los gritos y la agitación entre los pacientes de los dormitorios cerrados se agudizaran. Al principio, el guardia de seguridad menudo le obligó a sentarse y lo dejó solo. Luego, pasados unos minutos, entraron dos detectives acompañados del Dr. Gulptilil. Frances seguía en pijama y esposado, sentado en una incómoda silla de madera. Supuso que Peter se encontraba en circunstancias similares en una sala contigua. Le aterrorizaba tener que enfrentarse solo a la policía. Los dos detectives vestían trajes algo arrugados y mal entallados. Llevaban el cabello muy corto y tenían mandíbulas fuertes. Ninguno de los dos mostraba ninguna suavidad en la mirada ni en la forma de hablar. Eran de estatura y complexión parecidas,
White Frances pensó que seguramente los confundiría si volvía a verlos. No oyó sus nombres cuando se presentaron porque miraba a Gultilil en busca de tranquilidad, pero el doctor se limitó a advertirle que contara a los detectives la verdad. Uno de estos se situó junto al médico, ambos apoyados contra la pared, pero su postura era tal que la funda negra y la pistola que llevaba en el cinturón eran muy visibles. El hombre esbozaba una sonrisa algo torcida, que hacía que casi todo lo que decía pareciera deshonesto. A ver, señor Petrel, preguntó, ¿por qué estaba en el pasillo después de que se apagaran las luces? Francis dudó, recordó lo que Peter le había dicho e inició un breve recuento de cómo Larguirucho lo había despertado, de cómo había seguido a Peter al pasillo y habían encontrado después el cadáver de Rubita. El detective asintió y luego sacudió la cabeza. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave, señor Petrel. La cierran todas las noches. Dirigió una mirada rápida al doctor Gultilil, que asintió con la cabeza. Esta noche no lo estaba. No sé si creerlo. Frances no supo qué contestar. El policía hizo una pausa para que el silencio pusiera nervioso a Frances. Dígame, señor Petrel. ¿Te puedo llamar Frances? El joven asintió. Muy bien. Eres joven, Franny. ¿Te habías acostado con alguna mujer antes de esta noche? ¿Esta noche? Preguntó Frances, y dio un respingo. Sí. Me refiero a antes de esta noche, ya que esta noche tuviste relaciones sexuales con la enfermera. ¿Te habías acostado con alguna chica? Francis estaba confundido. Las voces le bramaban en los oídos, le gritaban toda clase de mensajes contradictorios. Miró al doctor para intentar ver si se percataba del revuelo que tenía lugar en su interior. Pero Gultilil se había situado en la sombra y no le distinguía bien la cara. No, contestó, pero la duda empañaba la palabra. ¿No qué? ¿Nunca? ¿Un joven atractivo como tú? Debe de haber sido muy frustrante. Sobre todo, cuando te rechazaban. Y esa enfermera no era mucho mayor que tú, ¿verdad? Seguro que te enfadaste mucho cuando te rechazó. No, repitió Frances. Eso no es cierto. No te rechazó. No, no, no. Tratas de decirnos que accedió a tener relaciones sexuales contigo y que, después se suicidó. No, repitió. Está equivocado. Ya. Miró a su compañero. Así que no accedió a tener relaciones sexuales y entonces la mataste. ¿Es así como pasó? No. Vuelve a equivocarse. Me tienes confundido, Franny. Dices que estabas en el pasillo, al otro lado de la puerta cerrada con llave, donde no deberías estar, y hay una enfermera violada y asesinada. ¿Y tú estabas ahí por casualidad? Venga ya, hombre. ¿No te parece que podrías ayudarnos un poco más? No sé, respondió Frances. ¿Qué no sabes? ¿Cómo ayudarnos? Cuéntame qué pasó cuando la enfermera te rechazó. ¿Es muy difícil eso? Entonces todo tendrá sentido y podremos dejarlo todo resuelto esta noche. Sí. O no, dijo Frances. Te diré de qué otro modo tiene sentido. Tu amigo y tú decidisteis hacer una visita nocturna a la enfermera, pero las cosas no salieron exactamente como habíais planeado. Vamos, Franny, sé sincero conmigo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? Preguntó Frances, vacilante y con voz quebrada. Me vas a decir la verdad, ¿de acuerdo? El joven asintió. Muy bien, afirmó el detective, que seguía empleando una voz baja y suave, como si solo Frances pudiera oír cada palabra, como si estuvieran hablando un idioma que solo ellos conocían. El otro policía y el doctor Tomapastillas parecieron evaporarse de la sala. El detective continuó con su tono persuasivo, sugerente de que la única interpretación verosímil era la suya. ¿Cierto? Así que en realidad fue un accidente. Escucha, Franny, nadie te va a culpar demasiado. Al fin y al cabo estás aquí, y ya te han diagnosticado que estás un poco tarumba, así que todo se incluye en la misma categoría, ¿no?
¿He acertado ahora, Franny? En absoluto, repuso con brusquedad tras inspirar hondo. Se preguntó si negar la perorata persuasiva del detective no sería la cosa más valiente que había hecho nunca. El detective se incorporó, sacudió la cabeza y miró a su compañero. El otro pareció cruzar la sala con un solo paso, golpeó violentamente la mesa con el puño y acercó con brusquedad su cara a la de Frances, de modo que lo salpicó de saliva al gritarle: «Maldita sea, maníaco de mierda. Sabemos que tú la mataste. Deja de jodernos y dinos la verdad o te la sacaremos a hostias». Francis empujó la silla hacia atrás para aumentar la distancia entre ambos, pero el detective lo agarró por la camisa y tiró de él al tiempo que le daba un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido. Cuando se incorporó tambaleante, Frances notó el sabor de la sangre en sus labios, y también cómo le salía por la nariz. Sacudió la cabeza para aclarársela, pero recibió un despiadado bofetón en la mejilla. El dolor le abrazó la cara y se le agudizó detrás de los ojos, y casi a la vez notó que perdía el equilibrio y caía al suelo. Estaba aturdido y desorientado, y quería que algo o alguien fuera a ayudarlo. El detective lo levantó casi como si no pesara nada y lo sentó de nuevo en la silla. «Dinos la verdad, cojones». Hizo ademán de golpearlo de nuevo y se contuvo a la espera de una respuesta. Los golpes parecían haber dispersado todas sus voces interiores. Le gritaban advertencias desde partes muy profundas de su ser, difíciles de oír y de comprender. Era un poco como estar en el fondo de una habitación llena de personas extrañas que hablan lenguas distintas. «Habla», insistió el detective. Francis no lo hizo. Se sujetó con fuerza a la silla y se dispuso a recibir otro golpe. El policía levantó más la mano, pero se detuvo. Soltó un gruñido de resignación y retrocedió. El Palmer Detective avanzó hacia Frances. «Venga, Franny», dijo con voz tranquilizadora, «¿por qué haces enfadar tanto a mi amigo? ¿No puedes aclararlo todo esta noche para que podamos irnos a dormir a casa? ¿Devolver las cosas a la normalidad?» Y, con una sonrisa, puntualizó, «o lo que aquí se considere normalidad». Se inclinó y bajó la voz con tono de complicidad. «¿Sabes qué está pasando ahora mismo aquí al lado?», preguntó. Frances sacudió la cabeza. «Tu compañero, el otro hombre que estaba en la fiestecita de esta noche, te está delatando». «Eso es lo que está pasando». «¿Delatando?» «Te está culpando de todo lo ocurrido. Está contando a los otros detectives que fue idea tuya, y que fuiste tú quien la violó y la asesinó, y que él solo miró. Les está explicando que intentó detenerte pero que no quisiste escucharlo. Te está culpando de todo este lamentable hecho». Frances reflexionó un momento y sacudió la cabeza. Aquello parecía tan descabellado e imposible como todo lo que había pasado esa noche, y no lo creyó. Se pasó la lengua por el labio inferior y sintió cierta hinchazón además del sabor salado de la sangre. «Se lo he dicho todo», dijo con voz débil. «Le he dicho lo que sé». El detective hizo una mueca, como si esta respuesta no fuera de recibo. Hizo un pequeño gesto con la mano a su compañero. El segundo detective avanzó e inclinó la cabeza para mirar directamente a los ojos de Frances. Este retrocedió, a la espera de otro golpe, incapaz de defenderse. Su vulnerabilidad era total. Cerró los ojos. Pero antes de que llegara el mamporro, oyó abrirse la puerta. A continuación todo pareció ocurrir a cámara lenta. Frances vio a un policía uniformado en el umbral y como los dos detectives se acercaban a él para mantener una conversación apagada que, tras un momento, pareció animarse, aunque siguió resultando indescifrable para él. Al cabo de 1 o 2 minutos, el primer detective sacudió la cabeza y suspiró, emitió un sonido de disgusto y se volvió hacia Frances. «Franny, muchacho, dime algo. Este hombre que te despertó antes de que salieras al pasillo, el hombre de quien nos hablaste al principio de nuestra pequeña charla, ¿es el mismo que había atacado antes a la enfermera durante la cena? ¿El que fue a por ella ante los ojos de todas las personas que hay en este edificio?» Francis asintió. El detective puso los ojos en blanco y echó la cabeza hacia atrás, resignado. «Mierda», exclamó. «Aquí estamos perdiendo el tiempo.
Se volvió hacia el doctor Gulptilil y le preguntó, furioso, ¿por qué coño no nos lo dijo antes? ¿Están todos aquí como regaderas? Tomapastillas no respondió. ¿Ha olvidado contarnos algo más que sea de vital importancia, doctor? Tomapastillas negó con la cabeza. Seguro, soltó el detective con sarcasmo. Señaló a Frances. Traedlo, ordenó. Un policía uniformado empujó al joven hacia el pasillo. Ahí, a su derecha, otro grupo de policías había salido de un despacho contiguo con Peter el bombero, que lucía una contusión rojo intenso cerca del ojo derecho, junto con una expresión colérica y desafiante que parecía expresar desdén hacia todos los policías. Francis deseó poder mostrarse así de seguro. El primer detective lo agarró por el brazo y lo giró un poco para que viese al arguirucho, esposado y flanqueado por dos policías más. Detrás de él, en el pasillo, varios guardias de seguridad del hospital retenían a todos los pacientes varones de la planta baja del edificio Ames, lejos del trastero, en ese momento analizado por la policía científica. Dos paramédicos aparecieron con una bolsa negra para cadáveres y una camilla muy parecida a la que había llevado a Frances al hospital Astetal Western. Se elevó un gemido colectivo entre los pacientes cuando vieron la bolsa. Algunos se echaron a llorar y otros se volvieron, como si desviando la mirada pudieran evitar enterarse de lo ocurrido. Otros se pusieron tensos y unos cuantos se limitaron a seguir haciendo lo que estaban haciendo, que era tambalearse y agitar los brazos, bailar o contemplar la pared. El ala de las mujeres se había calmado, pero cuando el cadáver salió, a pesar de no verlo, debieron de notar algo, porque se volvieron a oír golpes en la puerta, como un repiqueteo de tambor en un funeral militar. Francis volvió a mirar al arguirucho, cuyos ojos se clavaron en el cadáver de la enfermera cuando pasó ante él en la camilla. Bajo las luces brillantes del pasillo, Francis distinguió manchas profundas de sangre en la camisa de dormir del arguirucho. ¿Es ese el hombre que te despertó, Franny? Quiso saber el primer detective, y su pregunta contenía toda la autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. Francis asintió, y después de que te despertara, salisteis al pasillo, donde encontrasteis a la enfermera ya muerta, ¿es así? Y llamasteis a seguridad, ¿no? Francis asintió de nuevo. El detective miró a los policías que estaban junto a Peter, que asintieron con la cabeza. Es lo mismo que dijo él, contestó uno a la pregunta no formulada. Larguirucho había palidecido y el labio inferior le temblaba de miedo. Bajó los ojos hacia las esposas que lo maniataban y juntó las manos como para rezar. Dirigió una mirada a Frances y Peter, al otro lado del pasillo. Pajarillo, háblales del ángel, dijo con voz temblorosa y las manos hacia adelante como un suplicante en un servicio religioso. Háblales del ángel que vino en medio de la noche y me contó que se había encargado de la encarnación del mal. Ahora estamos a salvo. Díselo, por favor, pajarillo, suplicó con un tono lastimero, como si cada palabra que decía lo sumiera aún más en la desesperación. En lugar de eso, el detective se acercó al arguirucho, que retrocedió un paso, asustado. ¿Cómo le llegó esa sangre a la camisa de dormir? Le espetó el policía. No lo sé, contestó. A lo mejor me la trajo el ángel. Mientras contestaba, un agente uniformado se acercó por el pasillo con una pequeña bolsa de plástico. Al principio Frances no vio lo que contenía, pero luego, reconoció la cofia blanca de 3 picos que solían llevar las enfermeras del hospital. Solo que esta parecía arrugada y tenía el borde manchado de sangre. Parece que quiso quedarse con un recuerdo, comentó el policía uniformado. Lo encontré debajo de su colchón. ¿Encontró el cuchillo? Quiso saber el detective. El policía negó con la cabeza. ¿Y la punta de los dedos? El policía negó de nuevo. El detective pareció reflexionar evaluando los datos. Después, se volvió con brusquedad hacia el arguirucho, que seguía encogido de miedo contra la pared, rodeado de policías más bajos que él pero que en ese momento parecían más corpulentos. ¿Cómo consiguió esta cofia? Le preguntó. No lo sé. Gritó Larguirucho a la vez que sacudía la cabeza. No lo sé, yo no la cogí, estaba bajo su colchón.
¿Por qué la puso ahí? Yo no la puse. No la puse. No importa, replicó el detective, y se encogió de hombros. Tenemos más de lo que necesitamos. Que alguien le lea sus derechos. Nos vamos ahora mismo de este manicomio. Los policías empujaron al larguirucho pasillo adelante. Frances pudo ver cómo el pánico le sacudía como rayos caídos del cielo. Se retorcía como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo, como si cada paso que le obligaban a dar fuera sobre brasas ardientes. No, por favor. Yo no he hecho nada. Por favor. El mal está entre nosotros. Por favor, no me lleven de aquí. Este es mi hogar. Por favor. Mientras Larguirucho gritaba lastimosamente y su desesperación resonaba por todo el pasillo, Frances notó que le quitaban las esposas. Pajarillo, Peter, ayudadme, por favor, pidió Larguirucho. Frances no recordaba haber oído nunca tanto dolor en tan pocas palabras. Decidles que fue un ángel vino a verme en medio de la noche. Decídselo. Ayudadme, por favor. Y entonces, con un empujón final de los policías, desapareció por la puerta principal del edificio Amest, y lo que quedaba de noche se lo engulló. 7. Supongo que dormí algo esa noche, pero no recuerdo haber cerrado los ojos. Ni siquiera recuerdo que respirara. El labio hinchado me dolía, e incluso después de haberme lavado seguía notando el sabor a sangre donde el policía me había pegado. Tenía las piernas doloridas debido al porrazo que el guardia de seguridad me había atizado y me daba vueltas la cabeza por todo lo que había visto. Da igual los años que hayan pasado desde esa noche, la cantidad de días que forman décadas, todavía siento el dolor de mi encuentro con aquellas autoridades que creyeron, aunque solo fuera por un momento, que yo era el asesino. Mientras yacía tenso en la cama, me costaba relacionar a Rubita, que había estado viva ese mismo día, con el cuerpo ensangrentado que se habían llevado en una bolsa de plástico para depositar después en alguna fría mesa de acero a la espera del escalpelo de un forense. Sigue siendo igual de difícil ahora. Era casi como si se tratara de dos entidades distintas, dos mundos aparte que guardaban poca relación entre sí, si es que guardaban alguna. Mi recuerdo es claro, permanecí inmóvil en la oscuridad sintiendo la presión inquietante de cada segundo que pasaba, consciente de que todo el dormitorio estaba intranquilo, los habituales ruidos nocturnos del sueño agitado eran mayores, subrayados por un nerviosismo y una tensión que parecían recubrir el aire tenso de la habitación como una capa de pintura. A mi alrededor, la gente se giraba y revolvía en la cama, a pesar de la dosis adicional de medicación que nos habían dado antes de devolvernos al dormitorio. Calma química. Eso era lo que Tomapastillas, el señor del mal y el resto del personal querían, pero todos los miedos y las ansiedades provocados esa noche superaban la capacidad de los fármacos. Nos revolvíamos en la cama, inquietos, gimiendo y gruñendo, llorando y sollozando, nerviosos y consumidos. Todos teníamos miedo de lo que quedaba de noche, y también de lo que pudiera depararnos la mañana. Faltaba uno, claro, que hubieran arrancado con tanta brusquedad al larguirucho de nuestra pequeña comunidad psiquiátrica parecía haber dejado huella. Desde mi llegada al edificio Amest, 2 de los pacientes más ancianos y enfermos habían fallecido debido a lo que llamaron causas naturales, aunque se definiría mejor con la palabra negligencia o la palabra abandono. De vez en cuando, de modo milagroso, daban de alta a alguien a quien le quedaba un poco de vida. Muy a menudo, los de seguridad se llevaban a alguien frenético y descontrolado a una de las celdas de aislamiento. Pero era probable que regresara en un par de días, con la medicación aumentada, los movimientos torpes más pronunciados y el temblor en su rostro acentuado. Así pues, las desapariciones eran habituales, pero no lo era la forma en que se habían llevado al larguirucho, y eso era lo que agitaba nuestras emociones mientras esperábamos que las primeras luces del día se filtraran entre los barrotes de las ventanas. Preparé 2 sándwiches de queso, llené un vaso con agua del grifo y me apoyé en el mostrador de la cocina para tomarlos. Un cigarrillo olvidado se consumía en un cenicero repleto,
y el hilo de humo se elevaba por el aire viciado de mi casa. Peter el bombero fumaba. Di otro mordisco al sándwich y bebí un trago de agua. Cuando me volví, él estaba ahí. Alargó la mano hacia la colilla de mi cigarrillo y se lo llevó a los labios. En el hospital se podía fumar sin sentirse culpable, dijo con cierta picardía. ¿Por qué? ¿Qué era peor, arriesgarse al cáncer o estar loco? Peter, dije, sonriente. Hacía años que no te veía. Me has echado de menos, pajarillo, asentí con la cabeza. Él se encogió de hombros, como disculpándose. Tienes buen aspecto, pajarillo. Un poco delgado, quizá, pero apenas has envejecido. Exhaló un par de anillos de humo con indiferencia a la vez que echaba un vistazo a la habitación. ¿Así que vives aquí? No está mal. Veo que las cosas te van bien. Yo no diría que me vayan bien exactamente. Tan bien como cabría esperar, supongo. Tienes razón. Eso era lo inusual de estar loco, ¿verdad, pajarillo? Nuestras expectativas se torcieron y cambiaron. Cosas corrientes, como tener un empleo, formar una familia e ir a partidos de la Liga de Béisbol Infantil las tardes bonitas de verano eran objetivos muy difíciles de conseguir. Así que los modificamos. Los revisamos, los redujimos y los reconsideramos. Sí, es cierto. Sonreí. Tener un sofá, por ejemplo, es todo un logro. Kiro echó la cabeza atrás para soltar una carcajada. Tener un sofá y recuperar la salud mental, comentó. Suena a una de las tesis en las que el señor del mal trabajaba siempre para su doctorado y que nunca publicó. Peter siguió mirando en derredor. ¿Tienes amigos? Pues no. Sacudí la cabeza. ¿Sigues oyendo voces? Un poco, a veces. Solo ecos. Ecos o susurros. La medicación que me dan sofoca bastante el alboroto que solían organizar. La medicación no puede ser tan mala, indicó Peter y me guiñó el ojo, porque yo estoy aquí. Eso era cierto. Peter se acercó al umbral de la cocina y miró hacia la pared de la escritura. Se movía con la misma gracia atlética, una especie de control muy definido de los movimientos, que recordaba de las horas que pasamos caminando por los pasillos del edificio Amest. Peter el bombero no arrastraba los pies ni se tambaleaba. Tenía el mismo aspecto que 20 años atrás, excepto que la gorra de los Red Sox que solía llevar encasquetada permanecía ahora en el bolsillo trasero de sus vaqueros, pero todavía tenía el pelo tupido y largo, y su sonrisa era tal como la recordaba, dibujada en su rostro, como si alguien hubiera contado un chiste unos minutos antes y le siguiera haciendo gracia. ¿Cómo va la historia?, preguntó. Estoy volviendo a recordar. Peter fue a decir algo pero se detuvo, y miró de nuevo la columna de palabras garabateadas en la pared. ¿Qué les has contado sobre mí? Quiso saber, no lo suficiente. Pero puede que ya hayan deducido que nunca estuviste loco. Nada de voces. Ni de delirios. Ni de creencias extrañas o pensamientos escabrosos. Por lo menos, no estabas loco como Larguirucho, Napoleón, Cleo o ninguno de los demás. Ni siquiera yo, puestos a decir. Peter esbozó una sonrisita irónica. Un buen chico católico, de una gran familia irlandesa de segunda generación de Dorchester. Un padre que bebía demasiado los sábados por la noche y una madre que creía en los demócratas y en el poder de la plegaria. Funcionarios, maestros de escuela primaria, policías y soldados. Asistencia regular a misa los domingos, seguida de catequesis. Un montón de monaguillos. Las niñas aprendían a bailar y cantar en el coro. Los niños iban a Latin High y jugaban a fútbol americano. Cuando llegaba la hora del servicio militar, íbamos. Nada de prórrogas por cuestión de estudios. Y no éramos enfermos mentales, por lo menos no del todo. No de esa forma diagnosticable y definida que gustaba a tomapastillas, que le permitía buscar tu alteración en el manual diagnóstico y estadístico y leer con exactitud la clase de tratamiento que tenía que recetarte. No,
en mi familia éramos peculiares, o excéntricos, o quizás un poco curiosos, o ligeramente despistados, alterados o descentrados. Tú ni siquiera eras demasiado peculiar, Peter. ¿Un bombero que provoca un incendio en la iglesia donde lo bautizaron? Preguntó tras soltar una breve carcajada. ¿Cómo llamarías tú a eso? Al menos, un poco extraño, ¿no? Algo más que curioso, ¿no te parece? No contesté y me limité a observar cómo se movía por el piso. Aunque no estuviera realmente ahí, estaba bien tener compañía. ¿Sabes qué me preocupaba a veces, pajarillo? Que hubo muchos momentos en mi vida que deberían haberme vuelto loco. Me refiero a momentos verdaderamente terribles que deberían haber contribuido a la locura. Momentos de crecimiento. Momentos de guerra. Momentos de muerte. Momentos de rabia. Y, aún así, el que pareció tener más sentido, el que resultó más claro, fue el que me llevó al hospital. Hizo una pausa mientras seguía examinando la pared. Luego añadió en voz baja: mi hermano murió cuando yo apenas tenía 9 años. Era el más próximo a mí en cuanto a edad, solo un año mayor, gemelos irlandeses, como decía en broma la familia, pero tenía el cabello más rubio que yo y su piel era casi pálida, como más fina que la mía. Y yo podía correr, saltar, practicar deportes, estar fuera todo el día, mientras que él apenas podía respirar. Asma, problemas cardíacos y unos riñones que casi no le funcionaban. Dios quería que fuera especial de ese modo, o eso me decían. Yo no alcanzaba a entender por qué Dios había decidido eso. Y ahí estábamos, con 9 y 10 años, y ambos sabíamos que Él se moría y nos daba lo mismo. Seguíamos riendo y bromeando, y teniendo todos los pequeños secretos que tienen los hermanos. El día que lo llevaron por última vez al hospital, me dijo que yo tendría que existir por ambos. Deseaba con todas mis fuerzas ayudarlo. Dije a mi madre que los médicos podían ponerle a Billy mi pulmón derecho y mi corazón, y darme a mí los suyos para tenerlos intercambiados un tiempo. Pero no lo hicieron, claro. Escuché a Peter sin interrumpirlo. Mientras hablaba, se acercaba a la pared donde yo había empezado a escribir nuestra historia, pero no leía las palabras garabateadas sino que contaba la suya. Dio una calada al cigarrillo y siguió hablando despacio. ¿Te había contado lo del explorador al que mataron en Vietnam? Sí, Peter, deberías incluirlo en lo que escribes. Lo del explorador y lo de mi hermano que murió de niño. Creo que forman parte de la misma historia. Tendré que contarles también lo de tu sobrino y lo del incendio. Sabía que lo harías, asintió. Pero aún no. Háblales sobre el explorador. ¿Sabes qué recuerdo más de ese día? Que hacía muchísimo calor. No un calor como el que tú, yo o cualquiera que haya crecido en Nueva Inglaterra conocemos. Nosotros conocemos el calor de agosto, cuando es abrasador y bajamos a bañarnos al puerto. Aquel era un calor terrible, enfermizo, que parecía venenoso. Serpenteábamos entre los arbustos en fila india y el sol brillaba con fuerza. Era como si la mochila que llevaba a la espalda contuviera todo lo que necesitaba y además todas mis preocupaciones. Los francotiradores de los malos seguían una norma sencilla, ¿sabes? Disparar al explorador, que iba delante, y derribarlo. Herirlo, si se podía, apuntar a las piernas, no a la cabeza. Al oír el disparo, todos los demás se pondrían a cubierto, excepto el sanitario, y ese era yo. El sanitario iría hacia el hombre herido. Siempre, al entrenarnos, nos decían que no arriesgáramos la vida a lo loco, ¿sabes? Pero siempre íbamos. Y entonces el francotirador intentaba derribar al sanitario, porque de él dependían todos los hombres de la sección, y eso los haría salir a todos al descubierto para intentar acercarse a él. Un proceso de lo más elemental, como un solo disparo te da la oportunidad de matar a muchos. Y eso es lo que pasó aquel día. Dispararon al explorador, y oí que me llamaba, pero el oficial al mando y 2 hombres más me retuvieron. Me quedaban menos de 2 semanas de servicio.
Así que escuchamos como el explorador moría desangrado, y así fue como se informó después al cuartel general, para que pareciera inevitable. Pero no era cierto. Me retuvieron y yo forcejeé, me quejé y supliqué, pero todo el rato sabía que si quería podría soltarme y acercarme a él. Solo tenía que forcejear un poco más. Y eso era lo que no iba a hacer. Dar ese tirón de más. De modo que interpretamos esa pequeña farsa en la selva mientras un hombre moría. Era el tipo de situación en que lo correcto es mortal. No fui, y nadie me culpó, y viví y volví a mi casa en Dorchester, y el explorador murió. Ni siquiera lo conocía demasiado. Llevaba menos de un mes en nuestra sección. Quiero decir que no fue como escuchar morir a un amigo. Solo era alguien que estaba ahí y gritó pidiendo ayuda, y lo siguió haciendo hasta que ya no pudo hacerlo porque estaba muerto. Podría no haber sobrevivido aunque hubieras llegado a su lado. Sí, claro, asintió Peter, sonriente. Yo también me he dicho eso. Suspiró. Toda la vida he tenido pesadillas sobre personas que gritaban pidiendo ayuda. Y yo no acudía. Pero te hiciste bombero, la mejor forma de hacer penitencia, pajarillo. Todo el mundo quiere a los bomberos. Y a continuación desapareció despacio de mi lado. Me acordé de que no tuvimos ocasión de hablar hasta media mañana. El edificio Amest estaba lleno de una luz solar que rasgaba el denso olor que había dejado la muerte violenta. Las paredes blancas parecían brillar con intensidad. Los pacientes deambulaban de un lado a otro, arrastrando los pies y tambaleándose como de costumbre, solo que con más cautela. Nos movíamos con precaución porque todos nosotros, incluso en nuestra locura, sabíamos que había ocurrido algo y presentíamos que aún iba a ocurrir algo más. Eché un vistazo alrededor y encontré el lápiz. Francis no tuvo ocasión de hablar con Peter hasta media mañana. Un engañoso y deslumbrante sol de primavera entraba por las ventanas y enviaba explosiones de luz por los pasillos, reflejadas en un suelo del que se habían limpiado todos los signos externos del crimen. Pero un residuo de la muerte permanecía en el aire viciado del hospital. Los pacientes se movían a solas o en grupos reducidos, y evitaban en silencio los sitios donde la muerte había dejado sus huellas. Nadie pisaba los sitios donde se había encharcado la sangre de la enfermera. Todo el mundo evitaba el trastero, como si acercarse al escenario del crimen pudiera contagiarles de algún modo parte de su maldad. Las voces sonaban apagadas, la conversación amortiguada. Los pacientes se movían más despacio, como si el hospital se hubiera convertido en una iglesia. Hasta los delirios que aquejaban a tantos de ellos parecían aplacados, como si, por una vez, se dieran el protagonismo a una locura más real y aterradora. Peter, sin embargo, había tomado posiciones en el pasillo, donde estaba apoyado contra la pared con la mirada fija en el trastero. De vez en cuando, medía con los ojos la distancia entre el punto donde se había encontrado el cadáver y el sitio donde Rubita había sido atacada primero, junto a la tela metálica que cercaba el puesto de enfermería en medio del pasillo. Frances se acercó despacio a él. ¿Qué pasa?, le preguntó en voz baja. El bombero apretó la boca con gesto de concentración. Dime, pajarillo, ¿te parece lógico todo esto? Francis fue a contestar, pero dudó. Se apoyó contra la pared al lado del bombero y empezó a mirar en la misma dirección. Es como leer primero el último capítulo de un libro, aseguró pasado un momento. ¿Y eso?, repuso Peter con una sonrisa. Está todo invertido, explicó Frances. No como en un espejo, sino como si nos contaran la conclusión pero no cómo llegamos a ella. Sigue. Frances notó una especie de energía mientras le daba vueltas a lo que había visto la noche anterior. Podía oír un coro de asentimiento y de ánimo en su interior. Algunas cosas me preocupan de verdad, afirmó. Cosas que no entiendo. Cuéntame algunas de esas cosas, pidió Peter. Bueno, larguirucho, para empezar. ¿Por qué querría matar a Rubita? Creía que era la encarnación del mal. Intentó atacarla en el comedor. Sí, y le pusieron una inyección, lo que debería haberlo calmado, pero no fue así. Yo creo que sí, rebatió Frances meneando la cabeza.
No del todo, pero sí. Cuando me pusieron una inyección así fue como tener todos los músculos paralizados, de modo que apenas tenía energía para abrir los ojos y ver el mundo que me rodeaba. Aunque no le hubieran dado una dosis suficiente al larguirucho, creo que habría bastado, porque matar a Rubita requería fuerza. Y energía. Y supongo que también más cosas. ¿Más cosas? Propósito, sugirió Frances. Continúa, dijo Peter, asintiendo. Bueno, ¿cómo salió Larguirucho del dormitorio? Siempre está cerrado con llave. ¿Y si logró abrir la puerta del dormitorio, dónde están las llaves? ¿Y si salió, por qué llevaría a Rubita al almacén? Quiero decir, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué la agrediría sexualmente? ¿Y luego dejarla así? Tenía sangre en la ropa. La cofia apareció bajo su colchón, le recordó Peter con la contundencia impasible de un policía. Eso no lo entiendo. Frances sacudió la cabeza. La cofia, pero no el cuchillo que usó para matarla. ¿Qué nos dijo Larguirucho cuando nos despertó? Peter bajó la voz. Dijo que un ángel había ido a su lado para abrazarlo. Guardaron silencio. Francis procuró imaginar la sensación de que el ángel sacara al Larguirucho de su sueño nervioso. Creí que se lo había inventado. Creí que era algo que había imaginado. Yo también, aseguró Peter. Ahora ya no estoy tan seguro. Empezó a observar otra vez el trastero. Francis hizo lo mismo. Cuanto más miraba, más se acercaba al momento. Era casi como si pudiera ver los últimos segundos de Rubita. Peter debió de darse cuenta porque él también palideció. No quiero creer que Larguirucho hiciese eso, dijo. No es nada propio de él. Ni siquiera en sus peores momentos, y ayer se mostró de lo más terrorífico, muy propio de él. Larguirucho señalaba, gritaba y hacía mucho ruido. No creo que fuera capaz de matar. Sin duda, no de asesinar de un modo solapado y premeditado. Dijo que había que destruir a la encarnación del mal. Lo dijo muy fuerte, delante de todo el mundo. ¿Crees que él podría matar a alguien, pajarillo? Repuso Peter. No lo sé. En cierto sentido, creo que, en las circunstancias adecuadas, cualquiera puede matar. Pero solo son conjeturas por mi parte. Nunca he conocido a un asesino. Esta respuesta hizo sonreír a Peter. Bueno, me conoces a mí, dijo. Pero creo que conoceremos a otro. ¿A otro asesino? ¿A un ángel?, concluyó Peter. Poco antes de la sesión de terapia de la tarde siguiente, Napoleón se acercó a Frances. Tenía un aspecto vacilante, de indecisión y duda. Tartamudeaba un poco y las palabras parecían aferrársele a la punta de la lengua, reacias a abandonar la boca por miedo a cómo iban a ser recibidas. Tenía un defecto del habla de lo más curioso, porque cuando se sumergía en la historia, como conectado a su tocayo, era más claro y preciso. El problema, para quien le escuchara, era separar los dos elementos dispares. Los pensamientos de ese día de las especulaciones sobre hechos acontecidos más de 150 años atrás. ¿Pajarillo?, llamó Napoleón con su nerviosismo habitual. ¿Qué quieres, Napi? Estaban en un extremo de la sala de estar, sin hacer otra cosa que evaluar sus pensamientos, como solían hacer los pacientes del edificio Amest. Hay algo que me preocupa. Hay muchas cosas que nos preocupan a todos, replicó Frances. Napoleón se pasó las manos por sus mejillas regordetas. ¿Sabías que no hay ningún general que esté considerado más brillante que Bonaparte? Como Alejandro Magno, Julio César o George Washington. Quiero decir que fue alguien que forjó el mundo con su brillantez. Sí, ya lo sé, pero lo que no entiendo es por qué, si se le considera de modo tan rotundo un hombre genial, solo es recordado por sus derrotas. No entiendo, dijo Frances. Las derrotas. Moscú, Trafalgar, Waterloo. Me parece que no puedo responder esa pregunta, empezó Frances. Me preocupa de veras, le interrumpió Napoleón. Lo que quiero decir es, ¿por qué nos recuerdan por nuestros fracasos? ¿Por qué los fracasos y las retiradas valen más que las victorias?
¿Crees que Tomapastillas y el Señor del Mal hablan alguna vez de los progresos que hacemos, en la terapia o con las medicaciones? Creo que no. Creo que solo hablan de los reveses y los errores, y de los pequeños signos que indican que debemos seguir aquí, en lugar de los indicios de que mejoramos y de que tal vez tendríamos que irnos a casa. Francis asintió. Eso tenía cierto sentido. Napoleón rehizo el mapa de Europa con sus victorias, prosiguió Napoleón, superando su balbuceo dubitativo. Deberían ser recordadas. Me da tanta rabia. No creo que puedas hacer gran cosa al respecto, empezó Francis, pero su compañero se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Me da mucha rabia ver cómo Tomapastillas y el Señor del Mal tratan con ligereza todos estos aspectos históricos. Son asuntos tan importantes que ayer apenas pude pegar ojo. Francis lo miró. ¿Estabas despierto? Estaba despierto y oí que alguien metía la llave en la cerradura. ¿Viste? Oí abrirse la puerta. Ya sabes que mi cama no está lejos de ella. Y cerré los ojos porque se supone que tenemos que estar dormidos y no quería que alguien viera que yo no lo estaba y me aumentaran la medicación. Así que fingí. Continúa. Napoleón inclinó la cabeza y trató de reconstruir lo que recordaba. Noté que alguien pasaba junto a mi cama. Y entonces, unos minutos después, volvió a pasar, solo que esta vez fue para salir. Y esperé oír cómo giraba la llave, pero no ocurrió. Luego, pasado un rato, eché una miradita y vi cómo tú y el bombero os marchabais. No tenemos que salir de noche, tenemos que estar en la cama y dormir, así que me asusté cuando os vi. Traté de dormirme pero oía al arguirucho hablar consigo mismo y eso me mantuvo despierto hasta que llegó la policía y se encendieron las luces y pudimos ver las cosas terribles que habían pasado. ¿Pero no viste a la otra persona? No. Creo que no. Estaba oscuro. Pero pude mirar un poco. ¿Y qué viste? Un hombre de blanco. Nada más. ¿Era alto? ¿Le viste la cara? A mí todo el mundo me parece alto, pajarillo, respondió Napoleón, y negó de nuevo con la cabeza. Incluso tú. Y no le vi la cara. Cuando pasó junto a mi cama, cerré bien los ojos y escondí la cabeza. Pero recuerdo una cosa, parecía flotar. Iba de blanco y flotaba. Inspiró hondo. Durante la retirada de Moscú, algunos cadáveres se congelaron tanto que la piel adquirió el color del hielo en una laguna. Gris y blanco, y translúcido a la vez. Como la niebla. Eso es lo que recuerdo. Francis retuvo lo que había oído, y vio que el Señor del Mal recorría la sala de estar para indicar el inicio de la sesión de la tarde. También vio a Negro Grande y Negro Chico entre los pacientes. De repente, se sobresaltó al observar que ambos hermanos vestían sus uniformes blancos de auxiliar. Ángeles, pensó. Francis tuvo otra breve conversación cuando se dirigía a la sesión en grupo. Cleo se le acercó por el pasillo antes de que entrase en una de las salas de terapia. Se balanceó a uno y otro lado, un poco como un transbordador al amarrar, y dijo, «Pajarillo, ¿crees que el arguirucho hizo eso a Rubita?» Francis meneó la cabeza para expresar duda. «No parece la clase de cosas que haría el arguirucho», comentó. «Me parecía un buen hombre», repuso Cleo tras soltar un resoplido que hizo estremecer su voluminoso cuerpo. Un poco chalado, como todos nosotros, confundido a veces, pero un buen hombre. No puedo creer que hiciera una cosa tan mala. Tenía sangre en la camisa de dormir. Y creía que Rubita era la encarnación del mal. Eso lo asustaba. Cuando nos asustamos, hacemos cosas inesperadas. Nos pasa a todos. De hecho, estoy seguro de que casi todo el mundo hizo algo estando asustado y por eso está aquí. Cleo asintió. Pero el arguirucho parecía distinto, dijo, y sacudió la cabeza. No. No es cierto. Parecía igual. Y todos somos diferentes, a eso me refiero. Era distinto fuera, pero aquí dentro era igual. En cambio, lo que ocurrió parece una cosa de fuera que hubiese pasado aquí dentro. ¿De fuera? Ya me entiendes, tonto. De fuera. Ya otro lado.
Hizo un gesto con el brazo para indicar el mundo que había más allá de los muros del hospital. Francis le dio cierta lógica y esbozó una sonrisa. Creo que te entiendo, comentó. Ayer por la noche pasó algo en el dormitorio de las mujeres, dijo Cleo bajando la voz. No se lo he contado a nadie. ¿Qué pasó? Estaba despierta. No podía dormir e intenté repasar todas las frases de la obra, pero esta vez no funcionó. Imagínate. Normalmente, antes del Parlamento de Antonio en el segundo acto estoy roncando como un bebé, aunque no sé si los bebés roncan. Las madres nunca me han dejado acercarme a ninguno, las muy zorras. Pero eso es otra historia. Así que tú tampoco podías dormir. Todas las demás estaban dormidas. Y vi abrirse la puerta y a alguien que entraba. No había oído la llave en la cerradura, pero mi cama está lejos, junto a las ventanas, y la luz de la luna me daba en la cabeza. ¿Sabías que antiguamente la gente creía que si te dormías con la luz de la luna en la frente, despertabas loco? De ahí procede la palabra lunático. Puede que sea cierto, pajarillo. Siempre duermo a la luz de la luna y cada vez estoy más loca, y ya nadie me quiere. No hay nadie que hable conmigo y por eso me tienen aquí. Sola. Nadie viene a visitarme. Eso no es justo, ¿no crees? Alguien podría venir a visitarme. Tampoco costaría tanto, ¿no? Cabrones. Son todos unos cabrones. ¿Alguien entró en el dormitorio? ¿Estás segura? Sí. Cleo se estremeció. Nadie entra de noche, pero anoche vino alguien. Se quedó unos segundos y luego salió. Y esta vez, como escuchaba con atención, oí girar la llave en la cerradura. ¿Crees que alguien cerca de la puerta vio a esa persona? Cleo hizo una mueca y sacudió la cabeza. Ya lo pregunté. Con discreción, ¿sabes? No. Mucha gente dormía. Son los medicamentos. Todo el mundo se queda frito enseguida. Se ruborizó y Frances vio que le afloraban unas lágrimas. Rubita me caía bien. Siempre fue muy amable conmigo. A veces recitábamos juntas la obra y ella hacía el papel de Marco Antonio o algún otro. Y también me caía bien Larguirucho. Era un caballero. Te abría la puerta y te dejaba pasar antes a la hora de la cena. Bendecía la mesa. Siempre me llamaba señorita Cleo y era muy educado y simpático. Y se preocupaba por todos nosotros. Alejar el mal. Tiene sentido. Se llevó un pañuelo a los ojos y se sorbió la nariz. Pobre Larguirucho, prosiguió. Tenía razón todo el tiempo y nadie lo escuchó. Y ahora mira, tenemos que encontrar la forma de ayudarlo. Él solo intentaba ayudarnos a nosotros. Cabrones. Son todos unos cabrones. Tomó a Fuentes del brazo e hizo que la acompañara hasta la sesión en grupo. El señor del mal estaba disponiendo las sillas plegables en círculo en la sala de terapia. Indicó a Fuentes que tomara un par del montón situado bajo una ventana, así que el joven cruzó la sala mientras Cleo se dejaba caer en uno de los asientos. Se inclinó para coger un par de sillas y antes de volverse para llevarlas al centro de la sala, donde el grupo se estaba reuniendo, un movimiento en el exterior captó su atención. Desde allí, podía ver la entrada principal, la verja de hierro y el camino que conducía al edificio de administración. Un gran coche negro llegaba a la parte delantera. Eso no tenía nada de inusual. Todo el día llegaban y se marchaban coches y ambulancias, pero este tenía algo que despertó su curiosidad. Parecía impregnado de urgencia. Frances observó cómo el coche se detenía. Pasado un instante, una mujer alta y morena salió de él. Llevaba un impermeable largo color habano y una cartera negra que hacía juego con su largo cabello. La mujer se detuvo y pareció examinar todo el complejo hospitalario. Luego subió la escalinata con una determinación que le recordó a una flecha disparada a un blanco. 8. La organización les llegaba despacio e impuesta.
Frances observó que no era como si de repente fueran alborotadores, ni siquiera revoltosos o escolares a los que se pide que presten atención en el aula. Era más bien que estaban inquietos y nerviosos. Todos habían dormido muy poco y recibido demasiados fármacos y demasiada agitación, además de una cantidad importante de incertidumbre. Una mujer mayor con su largo cabello gris muy alborotado se echaba a llorar. Se enjugaba las lágrimas con una manga, sacudía la cabeza con una sonrisa. Decía que estaba bien y al cabo de unos segundos estallaba de nuevo en sollozos. Uno de los hombres de mediana edad y mirada dura, que había sido marino en un pesquero y llevaba el tatuaje de una mujer desnuda en el antebrazo, lucía una expresión furtiva e inquieta, y no dejaba de revolverse en la silla para comprobar la puerta situada tras él, como si esperara que alguien se colara sigilosamente en la sala. Los tartamudos tartamudeaban más. Los irascibles estaban sentados en el borde de la silla. Los que solían llorar parecían más dispuestos a derramar lágrimas. Los que permanecían mudos se habían sumido más en el silencio. Incluso Peter el bombero, cuya tranquilidad solía dominar las sesiones, tenía problemas para mantenerse quieto, y más de una vez encendió un cigarrillo y se paseó alrededor del grupo. A Frances le recordó a un boxeador que momentos antes del combate se relaja en el cuadrilátero lanzando derechazos e izquierdazos a mandíbulas imaginarias mientras su contrincante real espera en el otro rincón. Si Frances hubiera sido un veterano del hospital psiquiátrico, habría reconocido un aumento considerable de los niveles de paranoia en muchos pacientes. Era algo todavía no expresado, como una tetera que se va calentando para hervir el agua, todavía no había empezado a silbar. Pero aún así era perceptible, como un mal olor una tarde calurosa. Sus propias voces interiores pedían atención a gritos, y necesitó la fuerza de voluntad habitual para acallarlas. Los músculos de los brazos y del estómago se le tensaban, como si quisieran prestar ayuda a los tendones mentales que él estaba utilizando para controlar la cacofonía de voces. Creo que deberíamos abordar los hechos de la otra noche, sugirió Evans. Llevaba puestas las gafas de lectura, que dejaba resbalar por la nariz para mirar por encima a los pacientes. Francis pensó que Evans era una de esas personas que hace una afirmación que parece sencilla, como la necesidad de abordar precisamente lo que dominaba los pensamientos de todo el mundo, pero da la impresión de querer decir algo completamente distinto. Parece que todos estáis pensando en ello. Un hombre se cubrió la cabeza con la camisa y se tapó los oídos con las manos. Los demás se removieron en los asientos. Nadie contestó enseguida, y el silencio que se abatió sobre la sala dio a Frances la impresión de ser consistente e invisible como el viento que hincha las velas de un barco. Pasado un momento lo rompió al preguntar: ¿Dónde está Larguirucho? ¿A dónde lo han llevado? ¿Qué han hecho con él? Evans se recostó en la silla, aliviado, al parecer, de que las primeras preguntas fueran tan fáciles de responder. Larguirucho fue transportado a la cárcel del condado. Estará 24 horas en observación en una celda de aislamiento. El Dr. Gultilil fue a verlo esta mañana para asegurarse de que recibía la medicación adecuada en su dosis correcta. Está bien. Está un poco más tranquilo que antes del incidente. El grupo tardó un momento en asimilar esta afirmación. Fue Cleo quien planteó la siguiente pregunta. ¿Por qué no lo traen de vuelta aquí? Es aquí donde debe estar y no encerrado en una cárcel sin sol y puede que con un puñado de criminales. Cabrones. Violadores y ladrones, seguro. Pobre Larguirucho, en manos de la policía. Cabrones fascistas, porque lo acusan de un delito, respondió el psicólogo con rapidez. A Frances le pareció extraño que evitara la palabra asesinato, pero hay algo que no entiendo, terció Peter en una voz tan queda que todo el mundo se volvió hacia él. Larguirucho está loco, y ayer estaba más loco aún. ¿Cuál es la palabra que a usted le gusta usar? Descompensado, respondió el señor del mal con frialdad. Una palabra de lo más tonta, espetó Cleo, enfadada. Una palabra tonta, idiota y totalmente inútil. Bien, prosiguió Peter. Larguirucho atravesaba una crisis. Todos nos dimos cuenta. A lo largo del día fue empeorando y nadie hizo nada por ayudarlo.
hasta que explotó. Ahora bien, si estaba aquí, en el hospital, por ese motivo, ¿cómo le pueden acusar? Un loco no es precisamente alguien que no sabe lo que hace. Evans asintió, pero se mordió el labio antes de contestar. Esa es una decisión que deberá tomar el fiscal del condado. Hasta entonces, Larguirucho se quedará donde está. Bueno, creo que deberían traerlo aquí, donde están sus amigos, insistió Cleo, enojada aún. Ahora solo nos tiene a nosotros. Somos su única familia. Hubo un murmullo general de asentimiento. ¿No podemos hacer algo?, preguntó la mujer del pelo alborotado. Ese comentario provocó también asentimientos farfullados. Bueno, dijo el señor del mal, creo que deberíamos seguir abordando los problemas que nos trajeron aquí. Si nos esforzamos por mejorar, quizás encontremos una forma de ayudar al Larguirucho. Malditos ineptos, gruñó Cleo con indignación. Cabrones descerebrados. Francis no sabía muy bien a quién se refería Cleo, pero estuvo de acuerdo con las palabras que había elegido. Cleo tenía la habilidad de una emperatriz de llegar al quid de la cuestión de una forma imperiosa. Empezaron a oírse improperios y juramentos. Estas palabras coléricas no ayudan al Larguirucho, ni a ninguno de nosotros. El señor del mal levantó la mano, exasperado. Así que vamos a parar. Hizo un gesto cortante con la mano. Era la clase de movimiento que Fuentes se había acostumbrado a ver en el psicólogo y que subrayaba una vez más quién estaba cuerdo y, por lo tanto, quién estaba al mando. Y, como de costumbre, tuvo un efecto intimidador. El grupo, refunfuñando, se recostó en las sillas y el breve instante que podía haber acabado en una abierta rebelión se disolvió en el aire viciado de la sala. Francis vio que Peter se mantenía firme, con los brazos cruzados y el entrecejo fruncido. Pues yo creo que no hemos usado las suficientes palabras coléricas, soltó por fin, no en voz alta, pero con determinación, y no entiendo por qué eso no va a ayudar al Larguirucho. ¿Cómo saber qué podría ayudarlo o no en este momento? Creo que deberíamos protestar aún más. Seguramente tú lo harías, replicó el señor del mal, girándose en su asiento. Ambos hombres se observaron un momento y Frances vio que estaban al borde de un enfrentamiento físico. Pero, casi con la misma rapidez, todo cambió porque el señor del mal se volvió y dijo, deberías reservarte tus opiniones. Estás mejor callado. Era una afirmación desdeñosa, y dejó helado al grupo. Frances vio que el bombero buscaba una réplica, pero en ese momento se oyó un ruido en la puerta de la sala. Todas las cabezas se volvieron cuando se abrió. Negro Grande entró lánguidamente y por un instante llenó el umbral con su corpulencia, ocultando a quien le seguía. Se trataba de la mujer que Fuentes había visto por la ventana al principio de la sesión. Tras ella, a su vez, iba Tomapastillas y, por último, Negro Chico. Los auxiliares adoptaron posiciones de centinela junto a la puerta. Señor Evans, dijo Gulptilil, lamento interrumpir la sesión. No se preocupe, respondió el señor del mal. Ya estábamos a punto de terminar. Fuentes tenía la certeza de que estaban más al principio que al final de algo, pero, de hecho, no escuchó el intercambio entre los dos terapeutas. En lugar de eso, observó a la mujer, que, ofreciéndole su perfil derecho, esperaba flanqueada por los hermanos Moses. Tuvo la impresión de ver muchas cosas, todas a la vez. Era esbelta y muy alta, de casi 1,80 m, y rondaba los 30 años. Tenía la piel de color cacao, de una tonalidad parecida a las hojas de roble que caen en otoño, y sus ojos presentaban un aspecto ligeramente oriental. El cabello, de un negro azabache, le llegaba más abajo de los hombros. Debajo del impermeable color habano, llevaba un traje chaqueta azul. Sujetaba la cartera de piel con unos dedos largos y delicados, y contemplaba la sala con una determinación que habría calmado hasta al paciente más descompensado. Era casi como si su presencia silenciara los delirios y los temores que ocupaban cada asiento. Al principio,
Frances la consideró la mujer más hermosa del mundo, pero entonces ella se volvió un poco y él vio que tenía el lado izquierdo del rostro desfigurado por una larga cicatriz blanca que le partía la ceja y le recorría la mejilla en zigzag para terminar en la mandíbula. La cicatriz le causó el mismo efecto que el péndulo de un hipnotizador. No podía apartar los ojos de esa línea irregular que le disecaba la cara. Se preguntó por un momento si no sería como mirar la obra de un artista desquiciado, que, abrumado ante una perfección inesperada, hubiera decidido tratar su propio arte con absoluta crueldad. ¿Quiénes son los dos hombres que encontraron el cadáver de la enfermera?, preguntó dando un paso al frente, y su ronca voz pareció atravesar a Frances. Peter, Frances, llamó el doctor Gulptilil. Esta señorita ha conducido desde Boston para haceros algunas preguntas. ¿Podríais acompañarnos a mi despacho para que pueda hablar con vosotros como es debido? Francis se puso en pie y, en ese instante, fue consciente de que Peter observaba con la misma intensidad a la joven. «Yo te conozco», musitó Peter como para sí. Francis se percató de que la mujer se fijaba en su amigo y, por un segundo, arrugaba la frente en un gesto de reconocimiento. Luego, casi con la misma rapidez, volvió a su impasible belleza marcada. Los dos hombres salieron del círculo de sillas. «Cuidado», soltó Cleo de golpe. Y citó de su obra favorita, «El claro día se apaga y nos dirigimos a las sombras». Se produjo un momento de silencio antes de que añadiera con voz ronca, «Cuidado con los cabrones. Solo buscan perjudicarlo a uno». Me alejé de la pared del salón y de todas las palabras que contenía, y pensé, eso es, ya estamos todos. A veces la muerte es como una ecuación algebraica, una larga serie de factores X y valores y, multiplicados y divididos, sumados y restados hasta que se obtiene una solución simple pero espantosa, 0. Y en aquel momento la fórmula estaba escrita. Cuando llegué al hospital, tenía 21 años y nunca me había enamorado. Aún no había besado a una chica, ni sentido la suavidad de su piel. Eran un misterio para mí, cumbres tan inalcanzables e inaccesibles como la cordura. Aún así, llenaban mi imaginación. Había tantos secretos: la curva del pecho, el esbozo de una sonrisa, la base de la espalda al arquearse con un movimiento sensual. No sabía nada, lo imaginaba todo. En mi loca vida había muchas cosas fuera de mi alcance. Supongo que debería haber sabido que me enamoraría de la mujer más exótica que conocería en mi vida. Y supongo que también debería haber sabido, en el momento en que se produjo esa mirada centelleante entre Peter el bombero y Lucy Kyoto Jones, que había mucho más que decir y una relación mucho más profunda que saldría a la superficie. Pero era joven, y lo único que vi fue la presencia repentina de la persona más extraordinaria que había visto en mi vida. Parecía brillar como las lámparas de lava que tanto éxito tenían entre los hippies y los estudiantes. Una forma en movimiento y fusión constante que fluía de una forma a otra. Lucy Kyoto Jones era fruto de la unión entre un militar estadounidense negro y una mujer estadounidense de origen japonés. Su segundo nombre correspondía a la ciudad natal de su madre. De ahí los ojos en forma de almendra y la piel color cacao. De lo referente a la licenciatura de Derecho por Stanford y Harvard me enteraría más adelante. También me enteraría más adelante de lo de la cicatriz en la cara, porque la persona que le dejó esa marca y la otra, más profunda y menos evidente, le hizo seguir el camino que la condujo hasta el hospital Astetau Western con preguntas que pronto gustarían muy poco. Una de las cosas que aprendí en mis años de mayor locura fue que uno podía estar en una habitación, con paredes, ventanas con barrotes y puertas cerradas con llave, rodeado de otras personas locas, o incluso metido en una celda de aislamiento a solas, sin que esa fuera, de hecho, la habitación en que uno estaba. La habitación que uno ocupaba de verdad la componían la memoria, las relaciones y los acontecimientos, toda clase de fuerzas invisibles. A veces delirios. A veces alucinaciones. A veces deseos. A veces sueños y esperanzas, o ambición. A veces rabia. Eso era lo importante, reconocer siempre dónde estaban las paredes reales. Y ese fue el caso entonces,
cuando estábamos sentados en el despacho de tomapastillas. Miré por la ventana de mi casa y vi que era tarde. La luz del día había desaparecido y, en su lugar, reinaba la espesura de la noche urbana. En el piso tengo varios relojes, todos regalo de mis hermanas, que, por algún motivo que todavía no he podido determinar, parecen pensar que tengo una necesidad casi constante y muy apremiante de saber siempre qué hora es. Pensé que las palabras eran la única hora que necesitaba en este momento, así que me tomé un respiro para fumarme un cigarrillo mientras reunía todos los relojes y los desenchufaba de la pared o les quitaba las pilas para que dejaran de funcionar. Todos se habían detenido más o menos en el mismo momento, las 10:10, las 10:11, las 10:13. Tomé cada reloj y moví las manecillas para eliminar cualquier apariencia de congruencia. Cada uno de ellos estaba parado en un momento distinto. Una vez logrado eso, reí en voz alta. Era como si me hubiera apoderado del tiempo y liberado de sus limitaciones. Recordé cómo Lucy se había inclinado hacia adelante y había fijado una mirada seria, fulminante, primero en Peter, después en mí y, a continuación, de nuevo en él. Supongo que al principio quería impresionarnos con su determinación. Quizás había creído que así se trataba con los dementes, con decisión, más o menos como uno haría con un cachorro díscolo. Quiero saber todo lo que vieron ayer por la noche, exigió. Peter el bombero vaciló antes de responder. Tal vez podría decirnos antes, señorita Jones, ¿por qué le interesa lo que recordamos? Al fin y al cabo, los dos prestamos declaración ante la policía local. ¿Por qué estoy interesada en el caso?, repuso. Me informaron de algunos detalles poco después de que se encontrara el cadáver, y tras un par de llamadas a las autoridades locales, me pareció importante comprobarlos personalmente. Pero eso no explica nada, replicó Peter con un gesto de desdén. Se inclinó hacia la joven. ¿Quieres saber lo que vimos? Pero Pajarillo y yo ya tenemos heridas de nuestro primer encuentro con la seguridad del hospital y los detectives de la policía local. Sospecho que tenemos suerte de no estar metidos en una celda de aislamiento de la cárcel del condado, acusados por error de un delito grave. De modo que antes de que aceptemos ayudarla, ¿por qué no vuelve a explicarnos por qué está tan interesada? Con un poquito más de detalle, por favor. El doctor Gulptilil tenía una ligera expresión de asombro, como si la idea de que un paciente pudiera cuestionar a alguien cuerdo fuera algo contrario a las normas. Peter, dijo con frialdad, la señorita Jones es fiscal del condado de Suffolk. Y creo que es ella quien debería hacer las preguntas. Sabía que la había visto antes, dijo el bombero en voz baja, y asintió. Puede que en un tribunal. Estuve sentada frente a usted una vez, durante un par de sesiones, respondió ella tras mirarlo un momento. Lo vi testificar en el caso del incendio de Anderson, hará unos 2 años. Yo todavía era un ayudante que manejaba delitos menores. Querían que algunos de nosotros viéramos cómo le repreguntaban. Recuerdo que serví de bastante ayuda, sonrió Peter. Fui yo quien descubrió dónde se había provocado el incendio. Fue bastante inteligente poner una toma de corriente al lado del lugar del almacén donde se guardaba el material inflamable, de modo que su propio producto avivara el fuego. Fue necesaria cierta planificación. Pero eso es fundamental para un pirómano, planear. La consecución del fuego forma parte de la emoción. Es como se logra uno bueno. Por eso nos pidieron que fuéramos a verlo, explicó Lucy. Porque creían que iba a convertirse en el mejor investigador de incendios provocados de la policía de Boston. Pero las cosas no salieron bien, ¿no es así? Oh, exclamó Peter con una sonrisa más ancha, como si lo que Lucy Jones acababa de decir contuviera algún chiste que Frances no había captado. Podría decirse que sí. Depende de cómo se miren las cosas. Como la justicia, lo que está bien y todo eso. Pero no ha venido aquí por mí, ¿verdad, señorita Jones? No. He venido por el asesinato de la enfermera en prácticas. Peter observó a Lucy Jones. Luego dirigió una mirada a Frances y después a Negro Grande y a Negro Chico, que estaban en la parte posterior de la habitación, y por último a Tomapastillas, que estaba sentado algo intranquilo tras su escritorio.
Dime, pajarillo, pidió Peter tras volverse de nuevo hacia Frances. ¿Por qué dejaría a una fiscal de Boston todo lo que está haciendo y vendría al Hospital Estatal Western a hacer preguntas a un par de locos sobre una muerte ocurrida fuera de su jurisdicción y por la que ya se ha detenido y acusado a un hombre? Esa muerte tiene algo que ha despertado su interés, pajarillo. ¿Pero qué? ¿Qué puede haber motivado que la señorita Jones viniera aquí con tanta prisa para hablar con un par de chiflados? Frances miró a Lucy Jones, cuyos ojos se habían fijado en Peter con una mezcla de curiosidad y reconocimiento que Frances no sabía muy bien cómo llamar. Bueno, señor Petrel, preguntó pasado un momento con una sonrisita que se inclinaba un poco hacia la cicatriz. ¿Puede responder a esa pregunta? Francis pensó un momento. Se imaginó a Rubita tal como la habían encontrado. El cadáver, aseguró. Sí, señor Petrel, sonrió Lucy. ¿Puedo llamarte Frances? El joven asintió. ¿Qué pasa con el cadáver? Preguntó ella. Tenía algo especial. Podría haber tenido algo especial, corrigió Lucy Jones. Miró a Peter. ¿Quiere intervenir? No, rehusó Peter, y cruzó los brazos. Pajarillo lo está haciendo muy bien. Que siga él. Entonces. Lo animó ella. Frances se recostó un instante y, con la misma rapidez, volvió a inclinarse hacia adelante mientras pensaba que querría dar a entender la fiscal. Se le agolparon en la cabeza imágenes de Rubita, el modo en que su cadáver estaba contorsionado, la forma en que sus ropas estaban dispuestas. Se percató de que todo era un rompecabezas y la hermosa mujer que tenía sentada enfrente formaba parte de él. Las falanges que le faltaban en la mano, dijo por fin. Háblame de esa mano, pidió Lucy tras asentir. ¿Qué te pareció? La policía tomó fotografías. Señorita Jones, intervino el doctor Gulptilil. Estoy seguro de que puede examinarlas. No entiendo por qué, pero su objeción se desvaneció cuando la mujer hizo un gesto a Frances para que continuara. Parecía como si alguien, el asesino, se las hubiera llevado, concluyó este. Bien, asintió Lucy. ¿Podrías decirme por qué el hombre acosado? ¿Cómo se llama? Larguirucho, respondió el bombero. Su voz había adquirido un tono más grave, más firme. Sí. ¿Por qué Larguirucho, a quien ambos conocíais, podría haber hecho eso? No hay ninguna razón. ¿No se te ocurre alguna por la que podría haber marcado a la joven de ese modo? ¿Nada que hubiera dicho antes? ¿O el modo en que había actuado? Tengo entendido que había estado bastante nervioso. No, aseguró Frances. Nada de la manera en que murió Rubita encaja con lo que sabemos del Larguirucho. Ya veo, asintió Lucy. Estaría de acuerdo con esa afirmación, doctor, en absoluto, dijo Gulptilil con energía. Su conducta antes del asesinato fue exagerada, muy nerviosa. Intentó atacarla ese mismo día. Ha tenido una marcada propensión a amenazar con violencia en varias ocasiones en el pasado, y al final, rebasó el límite, como el personal se temía. Así pues, ¿no está de acuerdo con la valoración de estos señores? No. La policía encontró pruebas en su cama. Y la sangre en su camisa de dormir correspondía a la víctima. Conozco esos detalles, dijo Lucy Jones con frialdad. Y se dirigió de nuevo a Frances. ¿Podrías volver a las falanges que faltaban, por favor? Pidió con delicadeza. ¿Podrías describir qué viste exactamente, por favor? Había 4 falanges probablemente cortadas. Tenía la mano en un charco de sangre. Frances levantó una mano ante su cara, como si quisiera ver cómo sería que le cercenaran la punta de los dedos. Si Larguirucho, vuestro amigo, lo hubiera hecho. Podría haber hecho ciertas cosas, la interrumpió Peter. Pero no eso. Y sin duda tampoco la agresión sexual. Eso no lo sabes, replicó el doctor Gulptilil. Es una mera suposición. He visto la misma clase de mutilaciones, y le aseguro que pueden producirse de varias formas. Incluso por accidente. La idea de que Larguirucho fuera incapaz de cortarle la mano, o que todo ocurrió de algún otro modo sospechoso es una mera conjetura. Veo a dónde quiere llegar con esto, señorita Jones,
y creo que la implicación es errónea, además de poder ser perjudicial para el hospital. ¿De veras? Se sorprendió Lucy y se volvió de nuevo hacia el psiquiatra. Esa pregunta no pedía ninguna ampliación. Hizo una pausa y dirigió la mirada a los dos pacientes. Fue a hablar, pero Peter la interrumpió antes de que pudiera hacerlo. ¿Sabes qué, pajarillo? Se dirigió a Frances, pero tenía los ojos puestos en Lucy Jones. Sospecho que esta joven fiscal ha visto otros 3 cadáveres muy parecidos al de Rubita, y que a cada uno de esos cadáveres le faltaba una falange, o más, de la mano, como a Rubita. Eso es lo que yo supongo ahora mismo. Lucy Jones sonrió sin la menor nota de humor. A Frances le pareció una de esas sonrisas que se usaban para ocultar toda clase de sentimientos. Es una buena suposición, Peter, dijo. El bombero entornó los ojos y se recostó, como si reflexionara, antes de seguir hablando despacio. También creo, pajarillo, que esta señorita es responsable de encontrar al hombre que estirpó esas falanges a esas otras mujeres, y que por eso vino aquí corriendo y tiene tantas ganas de hablar con nosotros. ¿Y sabes qué más, pajarillo? ¿Qué, Peter? Preguntó Frances, aunque ya intuía la respuesta. Apostaría que, bien entrada la noche, en la oscuridad de su habitación en Boston, sola en la cama, con las sábanas enredadas y sudadas, la señorita Jones tiene pesadillas sobre cada una de esas mutilaciones y lo que podrían significar. Frances miró a Lucy Jones, que asintió despacio con la cabeza. 9. Me alejé de la pared y dejé caer el lápiz al suelo. La tensión del recuerdo me revolvía el estómago. Tenía la garganta seca y el corazón acelerado. Aparté la mirada de las palabras que se leían en la deslucida pared blanca y me dirigí al pequeño cuarto de baño. Abrí el grifo del agua caliente y también la ducha para llenar el cubículo de una calidez pegajosa, húmeda. El calor me recorrió el cuerpo y el mundo empezó a nublarse a mi alrededor. Era como recordaba esos momentos en el despacho de Tomapastillas, cuando la naturaleza real de nuestra situación empezó a cobrar forma. La habitación se caldeó y noté una falta de aliento asmática, como aquel día. Miré mi reflejo en el espejo. El calor lo empañaba, lo desdibujaba, como si le faltaran contornos. Cada vez me costaba más ver si estaba como era ahora, algo envejecido, medio calvo y con las primeras arrugas, o como era entonces, cuando tenía mi juventud y mis problemas, y la piel y los músculos tan firmes como mi imaginación. Detrás de esa imagen de mí mismo en el espejo estaban los estantes de mis medicamentos. Me temblaban las manos y, peor aún, algo se sacudía en mi interior, como un gran movimiento sísmico en mi corazón. Sabía que debía tomar algún fármaco. Tranquilizarme. Recuperar el control de las emociones. Calmar las fuerzas que acechaban bajo mi piel. Noté cómo la locura intentaba apoderarse de mi pensamiento, y me sentí como un escalador que de repente pierde el equilibrio y se tambalea, sabiendo que un resbalón se convertirá en una caída y que si no logra aferrarse a algo se desplomará hacia la inconsciencia. Exhalé aire sobrecalentado. Tenía las ideas chamuscadas. Aún podía oír la voz de Lucy Jones cuando se inclinó hacia Peter y hacia. Una pesadilla es algo de lo que puedes despertar, Peter, había dicho. Pero los pensamientos y las ideas que permanecen después de que tus terrores hayan desaparecido son algo bastante peor. Conozco muy bien esa clase de despertar, dijo Peter con un tono formal que, curiosamente, parecía tender un puente entre ellos. Gultilil interrumpió las ideas que se estaban barajando en su despacho. Escuche, dijo con una oficiosidad enérgica. No me gusta nada la dirección que está tomando esta conversación, señorita Jones. Está sugiriendo algo que es bastante difícil de considerar. ¿Qué cree que estoy sugiriendo?, repuso Lucy Jones, volviéndose hacia él. Frances pensó que había obrado como la fiscal que era. En lugar de negar, objetar o tener alguna otra reacción contraria, devolvía la pregunta al médico. Tomapastillas, que no era tonto aunque a menudo lo pareciera, también debió de darse cuenta, ya que no se trataba de una técnica que los psiquiatras desconocieran. Se movió incómodo antes de responder.
La cautela lo llevó a eliminar la agudeza que la tensión imprimía a su voz, de modo que recuperó su acento empalagoso y algo británico. Lo que creo, señorita Jones, es que no está dispuesta a ver circunstancias que contradigan lo que usted desea encontrar. Se ha producido una muerte desafortunada. Se avisó de inmediato a las autoridades competentes. Se examinó el escenario del crimen. Se interrogó a los testigos. Se obtuvieron pruebas. Se practicó una detención. Todo eso se hizo conforme al procedimiento y a la forma. Parece que sería el momento de dejar que tuviera lugar el proceso judicial y ver qué se decide. Lucy asintió y consideró su respuesta. ¿Le suenan los nombres de Frederick Aberline y Sir Robert Anderson, doctor? Tomapastillas arrugó el entrecejo. Frances vio cómo hojeaba el índice de su memoria sin obtener resultado. Era la clase de fallo que Gulptilil detestaba. Era un hombre que se negaba a mostrar cualquier carencia, por nimia o insignificante que fuera. Se revolvió en el asiento, carraspeó una o dos veces y respondió meneando la cabeza. No, lo siento. Esos nombres no me dicen nada. ¿Cuál es su relación con esta discusión, si puede saberse? Quizá, doctor, le resulte más familiar un coetáneo de ellos, repuso Lucy, en lugar de contestar directamente. Un caballero conocido como Jack el Destripador, por supuesto. Gulptilil entornó los ojos. Se lo menciona en notas a pie de página en varios textos médicos y psiquiátricos, sobre todo debido a la ferocidad y notoriedad de sus crímenes. Pero los otros. Aberline era el inspector encargado de investigar los asesinatos de Whitechapel en 1888. Anderson era su supervisor. ¿Está familiarizado con esos hechos? Hasta los niños conocen a Jack el Destripador, replicó el médico, y se encogió de hombros. Incluso ha dado lugar a novelas y películas. Sus crímenes dominaban las noticias, prosiguió Lucy. Atemorizaban a la población. Se convirtió en una especie de referencia contra la que muchos crímenes parecidos se siguen comparando hoy en día, aunque en realidad se limitaron a un área bien definida y a una clase muy concreta de víctimas. El pánico que provocaron era desproporcionado con respecto a su impacto real, lo mismo que su impacto en la historia. En el Londres actual se puede hacer una visita guiada en autobús por los lugares de los asesinatos, y existen grupos de debate que siguen investigando los crímenes. Casi 100 años después, la gente sigue morbosamente fascinada. Todavía quiere saber quién era Jack. ¿Cuál es el propósito de esta lección de historia, señorita Jones? Quiere decirnos algo, pero creo que no sabemos muy bien qué. A Lucy no pareció importarle esta reacción negativa. ¿Sabe que ha intrigado siempre a los criminólogos de los crímenes de Jack el Destripador, doctor? No, que terminaron tan de repente como empezaron. Sí, como un grifo de terror abierto y, después, cerrado. Clic, así, sin más. Interesante, pero, dígame, doctor, según su experiencia, las personas dominadas por su compulsión sexual, sobre todo para cometer crímenes espantosos, cada vez más brutales, y que encuentran plena satisfacción en sus actos, paran espontáneamente. No soy psiquiatra forense, señorita Jones, pero según su experiencia, doctor, sospecho, señorita Jones, respondió con tono de superioridad a la vez que sacudía la cabeza, que usted sabe tan bien como yo que la respuesta a esa pregunta es que no. Un psicópata homicida no puede poner término a sus crímenes. Por lo menos no voluntariamente, aunque a algunos de ellos la excesiva culpa les lleva a suicidarse. Estos, por desgracia, son minoría. Por lo general, los asesinos reincidentes solo se detienen debido a alguna circunstancia externa. Sí, cierto. Anderson y Aberline barajaron 3 posibilidades para el cese de los crímenes de Jack el Destripador en Londres. La primera, que hubiera emigrado a América. Poco probable pero posible, aunque no hay constancia de asesinatos de ese tipo en Estados Unidos. La segunda, que hubiese muerto, bien por suicidio o a manos de alguien, lo que tampoco era demasiado probable. En la era victoriana, el suicidio no era muy frecuente, y tendríamos que suponer que a Jack el Destripador lo atormentaba su propia maldad.
algo de lo que no existe ningún indicio. La tercera era una posibilidad más realista. ¿Cuál? Que Jack hubiese sido recluido en un hospital psiquiátrico e, incapaz de salir de allí, permaneció para siempre tras sus gruesas paredes. Hizo una pausa antes de preguntar: «¿Son muy gruesas aquí las paredes, doctor?» Tomapastillas reaccionó poniéndose de pie. «Lo que está sugiriendo, señorita Jones, es espantoso». Tenía el rostro crispado. «Imposible. Que algún destripador actual esté aquí, en este hospital. ¿Dónde podría esconderse mejor?», preguntó la fiscal en voz baja. Tomapastillas se esforzaba por recobrar la compostura. La idea de que un asesino, aunque sea inteligente, pudiera ocultar sus verdaderas pulsiones a todo el personal del hospital es ridícula. Puede que eso fuera posible en el siglo XIX, cuando la psicología estaba aún en mantillas. Pero no en la actualidad. Exigiría una fuerza de voluntad constante, una sofisticación y un conocimiento de la naturaleza humana muy superiores a los que puedan tener nuestros pacientes. Su sugerencia es simplemente imposible. Pronunció estas palabras con una contundencia que ocultaba sus temores. Lucy fue a responder, pero se detuvo. En lugar de eso, se inclinó para recoger la cartera de piel. Rebuscó en su interior y se volvió hacia Frances. «¿Cómo llamabais a la enfermera asesinada?», preguntó. «Rubita», dijo Frances. Lucy Jones asintió. «Sí. Parece acertado». Y llevaba el pelo corto. Mientras hablaba, casi consigo misma, sacó un sobre de la cartera, del que extrajo una serie de fotografías en color de 20 por 25. Se las puso en el regazo y las fue pasando hasta elegir una, que lanzó por la mesa hacia Tomapastillas. «Hace 18 meses», anunció mientras la fotografía se deslizaba por la superficie de madera. Otra fotografía surgió del montón. «Hace 14 meses». Y una tercera. «Hace 10 meses». Frances estiró el cuello y vio que en cada fotografía aparecía una mujer joven. Observó las marcas de sangre en la garganta de cada una de ellas. Observó las ropas arrancadas y cambiadas de sitio. Observó sus ojos abiertos al horror. Todas eran Rubita, y Rubita era cada una de ellas. Eran diferentes pero iguales. Frances se acercó más cuando otras 3 fotografías resbalaron por la mesa. Eran primeros planos de la mano derecha de cada víctima. A la primera le faltaba una falange de un dedo, a la segunda, 2, y a la tercera, 3. Desvió la mirada hacia Lucy Jones, que había entrecerrado los ojos y exhibía una expresión tensa. Frances pensó que resplandecía un momento con una intensidad a la vez incandescente y gélida. La joven inspiró despacio y habló con voz dura, baja. «Voy a encontrar a este hombre, doctor». Tomapastillas contempló con impotencia las fotografías. Frances se dio cuenta de que estaba evaluando la gravedad de la situación. Pasado un momento, reunió todas las fotografías, como un taur hace con las cartas después de barajadas, pero sabiendo muy bien dónde está el as de picas. Dio golpecitos con el mazo en la mesa para igualar todos los bordes. A continuación, las devolvió a Lucy. «Sí», admitió, «creo que lo hará. O al menos lo intentará». Frances no pensó que Tomapastillas quisiera decir realmente lo que decía, pero después recapacitó. Quizás sí quería decir realmente algunas de las cosas que decía, mientras que otras no. Decidir cuáles era muy difícil. El médico volvió a su asiento. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Miró a la joven fiscal y arqueó sus pobladas cejas negras, como si previera otra pregunta. «Necesitaré su ayuda», dijo por fin Lucy. «Por supuesto». Gultilil se encogió de hombros. «Es evidente. Mi ayuda, y la de otros, claro. Pero creo que, a pesar de la increíble similitud entre la muerte que se produjo aquí y las que usted nos ha mostrado de modo tan melodramático, está usted equivocada. Creo que, por desgracia, nuestra enfermera fue atacada por el paciente que está ahora detenido y acusado del crimen. Sin embargo, en aras de la justicia, la ayudaré con todos los medios a mi alcance, aunque solo sea para que se quede tranquila,
señorita Jones. Frances pensó de nuevo que cada palabra decía una cosa pero quería decir otra. Voy a quedarme aquí hasta obtener algunas respuestas, aseguró Lucy. Lila sintió despacio. Esbozó una sonrisa forzada. Puede que aquí no seamos especialmente buenos en proporcionar respuestas, comentó. Las preguntas abundan, pero lograr soluciones es más difícil. Y, por supuesto, no con la clase de precisión legal que yo diría que usted desea, señorita Jones. Aún así, prosiguió, nos pondremos a su entera disposición, en la medida de lo posible, para llevar a cabo una investigación como es debido, repuso Lucy. Como usted muy bien indicaba, necesitaré algo de ayuda. Y acceso a todo y a todos. Permítame que se lo recuerde otra vez. Esto es un hospital psiquiátrico, replicó el médico. Nuestra tarea es muy diferente a la suya. E imagino que podrían entrar en conflicto. O, por lo menos, esa posibilidad existe. Su presencia no puede perturbar el funcionamiento del centro, ni ser tan abrumadora que altere la frágil situación de muchos pacientes. Hizo una pausa y la miró con una mueca. Pondremos las historias clínicas a su disposición, si lo desea, prosiguió. Pero en cuanto a las salas y a interrogar a posibles testigos o sospechosos, bueno, no estamos preparados para ayudarla en eso. Después de todo, nuestra función consiste en ayudar a personas aquejadas de una enfermedad grave y a menudo limitadora de sus capacidades. Nuestro enfoque es terapéutico, no policial. No tenemos a nadie con la clase de experiencia que, en mi opinión, se necesita. Eso no es cierto, masculló Peter el bombero. Sus palabras paralizaron a todo el mundo y provocaron un silencio tenso. Entonces añadió con voz firme y segura, yo la tengo.